Buenas tardes, compañeros y querido profesor y las demás personas que quieran ver este video que habla sobre la violencia de género. Comenzamos. Primero, tenemos que aclarar que esto está en contra de la violencia de género. Bueno, dile no a la violencia de género. Pero entonces, ya, sabemos que debemos decir no a la violencia de género. Pero, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. ¿Pero qué significa todo esto? Significa que te agredan psicológicamente, verbalmente, solo por tu género. O sea, tanto por ser una dama o un varón. Solo por eso. Cualquier tipo de agresión. Los números para pedidos de auxilio y tratamiento y denuncia, chat 100 o línea, números de la policía, local o serenazgo, números de urgencia, emergencia, ustedes ya saben. Los tipos de violencia. Violencia sexual abarca desde actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción desde la presión social a la intimidación a la fuerza física. En términos generales, es como que amenazas sexuales, mejor dicho, de índole sexual, o, no sé, piropos malsonantes, violaciones, se podría decir, tocamientos indebidos, y un sinfín de hechos. Recordemos que no solo se da contra las damas, también se puede dar contra los varones. De hecho, hay casos reportados de violaciones contra varones. Esto obviamente es una mínima cantidad y es como una burla de la sociedad a esos casos, porque en sí debemos recordar que no todos los varones sienten placer al hacerlo, se podría decir. O también no disfrutan hacerlo con esa persona, o simplemente no fue consensuado, o no querían en ese momento, se sentían indispuestos. Y sucedió. Claramente, mayormente esto se ve en publicaciones y está... un gran sector se ríe de esto porque, no sé, creemos que todos los varones disfrutarían de eso, pero no. Recordemos que no todos somos iguales en ese aspecto. Que debemos respetar en sí a las personas en general. Y esto mayormente se da en casos, bueno, se encuentran casos en contra de las damas y eso está muy mal. Debemos saber pensar, debemos saber que esto debe estar consensuado, aceptado por la otra persona y así. O sea, hablamos de tantos piropos hasta el acto coital en sí. Pasemos a la violencia física. Uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo o una persona o grupo o comunidad que tienen como resultado la probabilidad de daños psicológicos, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Mal desarrollo nos referimos a golpes en la niñez, se podría decir, ya que se puede generar algo mal o se puede dislocar algo y ya pues se da un mal desarrollo. Esto en violencia de género se da que simplemente, o en palabras simples se podría decir, que es te golpeo porque eres una mujer. Y eso está muy mal. O te golpeo porque eres un varón. O simplemente te doy una palmada fuerte porque eres un varón. Eso no es tanto una violencia de género, pero por ahí comenzamos. La violencia psicológica, fenómenos por el cual una o más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional a las personas agredidas. En términos de violencia psicológica, o sea, solo eso, sin violencia psicológica, una palabra que te diga tú no vales nada de un ser cercano, no sé, digamos, uno de tus padres, tu padre o tu madre te dice tú no vales nada, esas palabras te quedan grabadas por siempre. Y eso está mal. Debemos comenzar por fomentar la empatía, el respeto y en fin, muchos valores. Y debemos medir qué términos utilizamos, debemos saber qué generar en la otra persona
eso está bien o está mal, hacer un juicio de ello. Y ahora, en la violencia de género se puede decir como mayormente esto se da en los videojuegos, que no hay un grupo tan grande de damas en los videojuegos. Y cuando se ve una dama que no es tan buena, mayormente se le insulta de la manera de que tú no sirves, ve a la cocina. Eso está muy mal. Eso ya se considera como violencia de género dentro de la violencia psicológica. Mejor dicho, la violencia de género, subtítulo, violencia psicológica. Y eso está muy mal. Ahora pasemos a lo que es la violencia económica. La restricción o limitación de bienes y recursos de una persona hacia la familia sin importar su naturaleza o quién la genera. Esto es cuando, no sé, padre genera más en una familia y ya pues distribuye mal dinero entre sus hijos, se podría decir. Limita el dinero hacia su hija y le da más dinero a sus hijos, se podría decir que es violencia económica, y eso también se podría decir que es violencia de género, porque simplemente hace una limitación que no debería estar dando hacia su hija, simplemente por ser mujer. Obviamente que si hay muchos otros factores ya no se considera tanto de violencia de género. Y así. Antes de comenzar con los retos y cómo combatir, tenemos que saber que los roles en la casa o en el trabajo no están definidos por el género. Eso significa que por ser mujer no significa que voy a cocinar, o por ser hombre no significa que vaya a trabajar. Y eso mayormente en las parejas se debe hablar. No debemos seguir con el tradicionalismo antiguo, el cual es las mujeres deben saber cocinar y los hombres no saben cocinar, o las mujeres a la casa y los varones al trabajo, y etc. Eso está muy mal, eso es tradicional. Y eso está muy mal, debemos hacer una autocrítica a ello, debemos pensar reflexivamente, y etc. Se me olvidó, pero en la violencia sexual, el hecho de que te manoseo porque eres mujer, eso está muy mal. O te manoseo porque eres varón y sé que te va a gustar, eso está muy mal. Debemos preguntar antes de realizar todo ese tipo de actos. Repito, debe estar consensuado. Si es que es dentro de una pareja o entre amigos, debe estar consensuado. Desde un piropo simple hasta actos coitales, debe estar consensuado. Todo debe estar hablado y todo eso. Comencemos con los retos. Promover la equidad de género. No igualdad, sino equidad. Sabemos que en términos de fuerza física, los varones tienen más fuerza física que las damas. Entonces debemos promover una equidad en trabajos laboriosos, se podría decir. Y así. Quitar los roles sociales como las mujeres son para la casa o los hombres no sufren, cosa que ya lo mencioné. O sea, no hay roles sociales definidos simplemente por el género. Eso está muy mal. Eso es tradicional. Eso no significa que esté bien, sino que debemos cambiar. Y bueno, actuar con consentimiento, tanto sea en damas como en varones. Entablar una charla con modales sin molestar a los demás. Sea si es que vas a hablar con tu pareja de actos que sucederán en su relación, desde un abrazo hasta más, esto debe estar consensuado o hablado, o esto más bien al conocimiento de tu pareja. Perdón. Y si te molesta, o sea, si te molesta un hecho de que haga tu pareja, pues háblalo, o sea, todo debe ser con diálogo. Bueno, siguiente. Promover un trato justo e igualitario. Entre las personas debemos saber lo que es el respeto. Un trato justo hacia las personas. Dado caso X, no sé, estoy enojado con tal persona y me desquito con otra ya persona. Eso está muy mal. Debemos, no sé, tratar justo a las personas. Con respeto y justo. Bueno, siguiente. No hacer daño por el género, o sea, eso es obvio. O sea, no hay una razón lógica para hacer daño por el género. Y en sí no hay una razón lógica para hacer daño. Y menos por el género. Bueno, ¿cómo combatirlo? Debemos conocer los indicios del maltrato. Maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato sexual, maltrato económico y infinidad de tipos de maltratos, y aprender cómo se puede ayudar a uno. Bueno, cómo puedo ayudar a ese caso que sucede. No sé, puede ser denunciándolo, hablando con la afectada y
agresor, se podría decir, intentar dialogar. Y esto mayormente se da en terapia psicológica, puede haber, en terapia de pareja se puede dar. Y los psicólogos deben estar preparados para este tipo de casos. 2. Demostrar tu oposición a la cultura de la violencia. El hecho de la violencia en sí está mal. Se podría decir que se podría considerar un instinto natural, pero está mal, debemos cambiar. Estamos en una época civilizada, por lo tanto no debemos evitar al mínimo posible los hechos de violencia. Ser responsable y exige responsabilidades a los demás. Esto es tipo de que no hagas daño por el género a las demás personas y exige que las otras personas no hagan daño por su género a otras personas o a tu persona. Comprende qué es el consentimiento, como ya lo mencioné, referido a actos sexuales o desde piropos, abrazos, mayormente en una relación se podría decir, aunque con amigos también funciona. Debemos saber qué es el consentimiento, si la otra persona lo acepta o no lo acepta, o si es que quiere en ese momento, si es que no quiere en ese momento. Por ejemplo, un abrazo podríamos decir que cae bien a todos y en todo momento, pero no, eso está mal. Hay algunas personas que les incomodan los abrazos, las muestras de afecto, y debemos entender ello. Y debemos tener para su consentimiento para, no sé, darle un abrazo en público o en diferentes medios, se podría decir, y diferentes situaciones. Y ya, espero que se haya entendido. Escucha y crea a los sobrevivientes y a las sobrevivientes. ¿Qué significa esto? Que hay personas que han sufrido tipos de violencia, tanto sexual, física o psicológica. Debemos creerles, obviamente con juicio crítico. No podemos llegar a excesos de, no sé, de que una persona mienta en dado X caso improbable y creerle, y pues en casos lejanos encarcelar a las personas que son inocentes, se podría decir, en casos extremos, casos improbables. Pero bueno, siempre con juicio crítico. Y debemos creer a los denunciantes, entenderlos, no simplemente hacer mofa de su sufrimiento o simplemente menospreciar su sufrimiento. Eso está muy mal. Mayormente esto se da en en las comisarías y etc. Serenazgo, no sé, ambulancias, y etc. Bueno, por último, recuerda que la violencia de género no solo es contra las damas, también se da para los varones. Aunque tristemente, los mayores casos reportados y existentes atentan contra las damas. Así que por favor, no ejerzas la violencia de género. Eso está muy mal y está penado. Sin más, me despido. Amor y paz para ustedes. Hasta luego.